papas. Hola. Y encima la TAM ahora te hace hacer tu propio check-in, tu propio todo. ¿No quieren trabajar? Son tremendos. ¿No quieren trabajar? Dijera Alfredo. Si no fuera, porque los precios estaban baratos, no viajaría con la TAM. Son los peores. Dijera Alfredo, ya. Hay que hacer tu propio check-in, hay que cargar tu propia maleta. No pude hacer upgrade en la página. Pésimo. Atrasado, no se pudieron elegir asientos, muy atrasado. No recomiendo la TAM para nada. Y te lo dice Team Travel. Hola chicos, Team Travel acá, del futuro. Quería aclarar un par de cosas en este video. Quiero hacer una pausa donde me estoy quejando de la TAM para dar un poco más de detalle. Que el problema con la TAM empezó mucho antes de subirme al vuelo. Fue más que nada con su página web, que para mí es desastrosa. Fueron una seguidilla de cosas que llegaron a frustrarme, que fueron: no pude hacer check-in online, o sea, tuve problemas para hacer check-in online, no pude elegir los asientos, no pude postularme a un upgrade con tramos que yo tengo por ser cliente frecuente y ser categoría Gold. Para peor, cuando voy al aeropuerto, que es donde se solucionan la mayoría de los problemas, al momento de hacer check-in, ya el check-in no está abierto para todo el mundo. Primero te hacen ir por unas máquinas, despachar tu equipaje, hacerte prácticamente el check-in vos mismo en el aeropuerto. Yo probé con 3 máquinas diferentes, las 3 máquinas no me funcionaron, me dijeron que tenía que ir a la ventanilla que decía asistencia al check-in. Esa fila nunca avanzaba la que tenías que despachar las valijas, que mismo vi que habían problemas, que no estaba funcionando bien. Y bueno, una cantidad de cosas. Cuando logro llegar a hablar con una persona para poder hacer el check-in y despachar las maletas correspondientes, me dijo que, o sea, me di cuenta ahí mismo que habían cambiado los asientos. Los asientos que yo había visto al momento de check-in. Yo viajé con mis padres y con Camilo. Íbamos a ir 2 y 2, separados, pero, o sea, 2 personas juntas. Ellos tomaron la decisión de algún momento u otro agarrar y separar 2 que venían juntos, los separaron y pusieron uno al principio del avión y otro al fondo del avión. O sea, nada que ver. Cuando dije en Montevideo cuando dije en Montevideo que me habían cambiado los asientos del vuelo de Sao Paulo a Barcelona, me dijeron que ellos no podían hacer nada. O sea, me cambiaron el asiento y no podían hacer nada. Cuestión es que después, cuando llego a Sao Paulo, antes de que se abra el vuelo para embarcar, voy a la puerta de embarque a hablar con alguien y ahí me recontra que acomodan, me mueven todo, me dejan sentar a mí con Camilo, a mi madre con mi padre, 2 adelante y 2 atrás, o sea, estábamos juntos. Encima me dieron la puerta de emergencia, o sea, nada que ver. Me recontra que solucionaron todos los problemas. Lo que quería aclarar era más que nada eso, que el problema con la TAM empezó desde antes de ir al aeropuerto. Pero nada, quería desplayarme un poquito en todas mis quejas del video, que sé que fueron un montón. Pero nada. Bueno, vamos al salón VIP, por favor. ¿Tenemos? Contame cómo te sentís. Sentado acá. Molesto como sapo en otro pozo. Are you excited? No. Esto va a ir en mi canal de YouTube. No, sí. Decirle hola a mis seguidores de Team Travel. Hola, seguidoras de Team Travel. Acá estoy Hola. con mi bebé. ¿Estamos con mi papucho? Con mi nicho. Pero no soy el papucho que ustedes piensan. Soy el papucho. Sí, porque hay otro tipo de papucho. No, este es mi papá. Que lo estoy llevando a Barcelona por primera vez. Primer viaje largo en ¿cuántos años, Tata? Contanos. En 14 años. ¿Qué sentís en este momento? La verdad que Deseando estar sentado en el avión ya. deseando estar sentado en el avión. Sueño no. Está rico esto. Yo estoy comiendo. Estamos en el VIP. Estamos en el VIP. Pero no vino solo. Vino esta colada. Es que se me suma todo el mundo. Es una creída. Amor, decime.
Contame algo para el canal de Teen Travel. Estamos acá gesteando. Bueno, me estoy comiendo en el lounge cerdo al pesto, lengua a la vinagreta, sándwiches de jamón y queso, tortilla de papa con café. No, ahora ya no queda nada. Y después, ensaladita de fruta. A bajar. Miren que en el avión dan comida igual. En este corto dan un sanguchito y un café. Y en el largo dan cena y desayuno. Pero se ve que tienen miedo de quedarse con hambre. Yo un cafecito. No desayunamos. Como una lady. Menos mal que me traje puesto porque la TAM no tiene nada de entretenimiento. Iban a venir a servirnos algo para comer. Está por allá atrás. Pero no tienen nada de entretenimiento, ni una revista, ni bolsas, que se les sentí mal. No tienen nada. La verdad que estoy muy decepcionada. Yo sigo con mi jueguito. Me vinieron a dar un snack. Coca-Cola, esta barrita y estas barritas que están horribles. Voy a comer esta barrita yo. 12:45. Bueno. Hello. Bueno, llegamos a Sao Paulo. Estamos en el aeropuerto de Sao Paulo. Vamos a buscar un lounge. Todavía es muy temprano para ver nuestra puerta, porque son las 2:30 y salimos a las 6. Así que todavía no sé la puerta que es, pero vamos a buscar un lounge que nos deje estar más de 2 horas y después salir y fijarnos la puerta. Otra cosa que me pasó en el aeropuerto de Sao Paulo, que dato para los que tienen tarjetas en Uruguay, que les dan acceso a los salones VIP, ningún salón VIP en Sao Paulo me dejó entrar por diferentes razones, o por una cuestión de horarios, o porque me pasó en el Visa Infinite. Yo tengo una tarjeta negra de Visa, se supone que yo podría entrar, no me lo aceptaron porque la tarjeta no era emitida en Brasil, y sin embargo, cuando entras a la aplicación te dice que sí. Cuestión, terminamos yendo a Heineken y almorzando ahí. Pero tengan en cuenta los que son de Uruguay, que están viajando con estas tarjetas, que ahora lo que antes era que podías entrar en cualquier momento, o por lo menos 2 o 3 horas antes, ya ahora no se está pudiendo hacer. Nada, eso fue en Sao Paulo con una cuestión de los salones VIP, eso no tiene nada que ver con la TAM, pero igual es un dato para saber si estás viajando desde Uruguay. Nada, el vuelo estuvo bien. La TAM, no quiero nada con la TAM. Yo creo que ha bajado mucho la calidad de la TAM. Antes era como que el number one de Latinoamérica y ahora la verdad que deja mucho que desear. ¿Cuánto? Sí, estoy bien, sí. Muy bien, así está bien, está perfecto, está practicando. Contame, Tata, ¿cómo estuvo ese vuelo? ¿Te dormiste? No. ¿No te dormiste? Camilo se durmió todo. Todo se durmió Camilo. Mirando. Está bien. Está bien, es turista. A ver. Tuvimos suerte y conseguimos la salida de emergencia para el vuelo largo. Estaba mirando las opciones que tiene la TAM en las pelis y tiene muy buenas, muchas nuevas. Ay, mira, Taylor Swift. Camilo se está quejando porque dice que el asiento es angosto. Pero tenemos bastante espacio acá para estirar las patitas. Les estaba diciendo, ay, mira, estoy You. Monté una cantidad, la verdad que muy bien la ¿cómo se dice? La selección de pelis. Mira, yo me agregué todas estas, son todas nuevas. María Callas, Real Pain, la de Selena Gómez. Bastante bien.
Les voy contando dónde. Hello, todos y todas y todas. Buenos días. Hola. Hola. Llegamos a Barcelona. Si no se acuerdan, es Evita te lo cuenta. Sigan su canal. Llegamos a Barcelona. Estábamos haciendo las cuentas. Salimos de Uruguay 8:30 y llegamos a Barcelona 8:30. Técnicamente no son 24 horas, pero son 24 horas. El vuelo estuvo. ¿Ok? Para no decir. En realidad, el vuelo estuvo. Camilo. Ay, El auto. vengan, ya lo tengo. Ah, Camilo tiene el auto. Ya vamos. Bueno, tenemos el coche alquilado. Alquilamos con Álamo, que está por ahí atrás. Algo nuevo que recibí de Álamo que me gustó mucho es que te dejaba hacer pre-check-in del coche. Ponías tu licencia de conducir, fecha de vencimiento, etcétera, y al recogerlo sería técnicamente más rápido. Les muestro el coche. Está lindo. Es automático, lo cual es un plus. O sea, a mí me gusta, Camilo, ¿no? Tiene un par de rayitas, pero en general está bastante... Está lindo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Muy bien. Es un Ford. Bueno, nos vamos a encontrar con el resto de la family. Bye. ¿Qué sentís en este momento? Ir al baño. No. Ponete serio, por favor, que esto va para mi canal.